Y si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Dice la palabra de Dios así. Y vamos a leerlo desde el 9 al 15. No, vamos a leerlo del 9 a 18. Amén. En el nombre de Jesús. Ya sé que están cansados, hermanos, pero les pido en el nombre de Jesús que nos pongamos de pie en reverencia a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual también nosotros, desde el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ustedes? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Juntos dicen, eres la cabeza del cuerpo, eres la iglesia, eres el principio, el primogénito de los muertos, para que todo viva la beneficencia. Gloria a Dios. Amado Padre Celestial, bendito Dios de misericordia, Señor, en este momento, Señor Dios de la gloria, te pedimos, Padre Santo, que tú seas, Señor, quien hable, Señor, a mis hermanos, que tú seas, Padre Santo, hablando, Señor, regañando si es necesario, Señor Dios Todopoderoso. Danos la capacidad, Señor, de retener, Padre bendito, la palabra, Señor, de retener, Señor, pero no solo retenerlo, sino no solo ser oidores, Padre, sino que también hacedores de tu misma palabra, bendito Dios. En el nombre de Jesús, Señor Espíritu Santo, úsame tú, bendito Dios, úsame, Señor Dios de gloria, y te pido, Padre bendito, que hables a través de mí, Señor. Háblame, Señor, úsame como este vaso, Señor, para poder derramar a tu pueblo, bendito Dios. Reprendemos todo espíritu, Señor, de distracción. Reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera hacer contrapeso, Señor, a tu palabra. Todo aquello, Señor, que quiera levantarse en contra de tu palabra, Señor, es reprendido y echado fuera, Señor Dios Todopoderoso. Y te damos la bienvenida a ti. Te decimos gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de estar aquí, Señor, y no estar en un funeral, Padre Santo, y no estar en un hospital o fuera de un hospital, y no estar, Padre Santo, enfermos, Señor, sino que tu mano poderosa es la que nos tiene aquí, Señor. Gracias, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:15, dice, Él es imagen del Dios, ¿quién? Invisible, el primogénito, ¿de qué? De toda creación, todo lo que se ve y lo que no se ve, lo que vemos y lo que no vemos, toda creación, llámese animal, llámese mineral, llámese celestial, porque vamos a ver, dice la palabra de Dios. Mineral en Isaías dice que Él es la roca eterna. Ajá. Animal, Él es el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Vegetal, Él es el árbol de la vida. Él es la vid. Ajá. Angelical, Él es el ángel de Adonai. Salmos 34:7. Vegetal, Juan 15:1.
Y de la humanidad, Él es el primogénito también. ¿Por qué? Porque Él es el que nos vino a dar redención. Él es el primero de toda creación. El primero de toda creación. Pero dijo, bueno, yo soy el primero. Pero recordemos que Él era el primogénito. Dice, Él es el primogénito de todo lo creado. Primero, Él fue antes de todo lo que nosotros vemos y lo que no vemos, espiritual y natural. Bueno, entonces, ¿a qué voy? ¿Se acuerdan que les había dicho que Jesucristo es el primogénito de toda creación? Pero dice la palabra que Él es el árbol de la vida. ¿Sí? ¿Sí están aquí, hermanos? Él es el árbol de la vida. Entonces, primogénito vegetal, Él es el árbol de la vida. Vamos en el nombre de Jesús, dice, vamos a ver Génesis 1:29. Génesis 1:29. Él es el árbol de la vida. Dice la palabra de Dios así, 1:29. Dice, y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, ¿os será para qué? Para comer. Nosotros, ayer estábamos viendo, nosotros nos alimentamos del pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Jesucristo. Jesucristo es el árbol de vida. Entonces aquí la palabra me está diciendo que también nos podemos alimentar de ese árbol de la vida. Dice Génesis, dice, acá 1:29. Entonces, si nosotros vemos un árbol, nosotros sabemos que un árbol tiene diferentes está compuesto por diferentes cosas, que viene siendo la raíz, viene siendo el tronco y viene siendo la copa. Entonces los árboles están formados por tres partes. ¿Y nosotros por qué estamos formados? Por tres partes, que viene siendo espíritu, alma y cuerpo. Recordemos, hermanos, nosotros somos un espíritu que Dios le dio un alma para poder ser depositados en un cuerpo. No somos al revés. Tristemente, en el mundo sí pasa que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero nosotros en lo espiritual somos espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Somos un espíritu que Dios le dio un alma para poder ser depositados en un cuerpo. Entonces, nosotros somos árboles y estamos formados por tres partes. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Entonces, me habla en Isaías 61:3 que, vamos a verlo, acompáñenme, hermanos, en el nombre de Jesús. Isaías 61:3. Quien lo tenga puede darle lectura, como otra trompeta, hermanos, en el nombre de Jesús. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Adonai para gloria suya. Ajá. Entonces, ¿cómo serán llamados? ¿Árboles de qué? Árboles de justicia. Árboles de justicia. Entonces, en la palabra de Dios se habla de muchos árboles. Le va a venir hablando de diferentes árboles. Les viene hablando de las palmeras, son árboles. Las palmeras, conforme a su dimensión del piso para arriba, es su dimensión del piso para abajo. La misma dimensión que tiene, por eso es que cuando vienen tormentas, imagínate, o sea, ve la dimensión, hermano. Está en una zona donde pueden venir huracanes, pero las palmeras no se mueven. ¿Por qué? Porque tienen sus raíces bien fundamentadas. Sus raíces, puede venir una tempestad, pero las palmeras no se mueven. ¿Por qué? Porque la misma dimensión que hay en el piso hacia arriba, hay del piso hacia abajo. Entonces, en la palabra de Dios nos habla de muchos árboles, pero viene Dios y dice, ustedes serán llamados árboles ¿de qué? Árboles de justicia. Y dice 61:3 dice y a ordenar
que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. A los afligidos de Sión. ¿Quiénes son los afligidos de Sión, hermanos? ¿Quiénes vendrían a ser los afligidos de Sión? Nosotros. Nosotros somos los afligidos de Sión. Y fíjate que te está diciendo Dios, porque hay citas bíblicas donde dice que el árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué echa al fuego? Ceniza. Entonces aquí nos está diciendo, y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de qué. O sea, no te van a echar al fuego. Entonces, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado, y serán llamados árboles de ¿quiénes? De justicia, plantíos de Adonai. ¿Para qué? Para su gloria de Él, no para la tuya, no para decir, hey, mira, yo cuánto sé, no, es para la gloria de Dios. Entonces, usted es un árbol de justicia. Dígale al que está al lado, tú eres un árbol de justicia. Dígaselo, hermana, tú eres, no, créetelo, créelo. Tú eres un árbol de justicia. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver, dice, te voy a transformar y te voy a dar un lugar. En lugar del luto vas a tener una gloria. En lugar de un espíritu afligido vas a tener un manto de ¿qué? De alegría. Entonces, quedamos que los árboles están formados por tres partes. ¿En dónde iniciamos? Con la raíz. La raíz. Dice Génesis 2:9. Dice la palabra de Dios, mira, Dios puso el huerto, y en el huerto en medio, no al lado, no a la derecha, no a la izquierda, en medio iba a estar el árbol, el Edén, y el árbol iba a estar ahí. Vamos a ver Génesis 2:9. Por favor, hermanos, quien lo tenga puede darle lectura para no atrasarme mucho, porque luego no me da tiempo y capaz que los dé tiro hasta que llegue el pastor. Y no queremos eso. Y Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ajá. Entonces, otra vez, Jessica, por favor. Y Adonai Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, el árbol de la vida estaba junto al árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, luego nosotros decimos, bueno, tristemente luego buscamos más el conocimiento, el saber que las cosas de Dios, que la vida en Cristo. ¿Por qué el hombre, por qué la serpiente no le ofreció el árbol de la vida a Eva? ¿No se han puesto a pensar? ¿Por qué la serpiente no le ofreció el árbol de la vida? ¿O por qué Eva no dijo, bueno, voy a comer, pero voy a comer de este árbol? Porque los dos estaban juntos, dice, y Adonai hizo nacer en la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, hermano, luego queremos más conocimiento, más el saber, pero dice la palabra de Dios que primero busquemos a quién. Y todo, o sea, no te está diciendo las riquezas, no te está diciendo solo de eso, sino que te está hablando y todo lo demás llegará. ¿Cómo? Si tú buscas el reino de Dios, si tú buscas a Dios primero, todo lo demás va a llegar por añadidura. Y no solo va a llegar, porque nos vamos bien, somos bien finanzas, hermanos, y podemos decir, pues me está hablando de dinero, ¿no? Te está hablando, todo lo demás llegará por ¿dónde? Por añadidura. Todo lo demás te será añadido. Todo lo demás va a venir añadido. Si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, porque luego queremos conocimiento, ¿para qué? Para mostrarle al otro, mira cuánto sé, mira cómo sé. ¿Y sabes cómo para qué? Para levantarnos el ego. Pero no es así. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia,
Todo lo demás va a venir por cómo, por añadidura. Entonces me habla también en Génesis 1:29, y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que dé semilla y que está sobre la tierra. Híjole, pero resulta que, hermanos, cada vez nos hacemos más flojos. Cada vez nos hacemos más flojos. ¿Sabes por qué? Porque estamos entrando en un mundo espiritual donde la pereza tiene que fluir. Busca un limón sin semilla. Y el orden de Dios es: todo fruto tiene que dar ¿qué? Semilla. Y ¡ay! Qué bonito sería una sandía sin semillas. Pero ¿sabes qué está pasando? Que al no traer semilla, va a traer sequedad, va a traer hambre. No entendemos eso. Que nosotros al consumir frutos que no dan semillas, ¿sabes qué va a pasar? Que estás diciendo: sí, mira, aquí va mi granito, mi aportación para que esto siga adelante, para que esto, y no la orden de Dios. A ver, denle lectura a Génesis 1:29. Y si nosotros investigamos, si te pones así muy investigador, hay una fábrica muy famosa en Estados Unidos que se llama Monsanto. Esa fábrica lo que hace es cambiarle el ADN para que el fruto no dé semillas. Pero si tú ves el logotipo de esa fábrica, viene siendo una calavera. Entonces, imagínate en qué estamos sembrando. Ay, las uvas sin semilla. Una uva sin semilla. Denle lectura. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Todo fruto que dé semilla, todo árbol, no te está diciendo, mira, no, todo tiene que dar semilla, todo. Y resulta que ya están mutando las semillas. ¿Para qué? Para que tenga otra forma, para que cambie de color. Y la orden de Dios es que todo fruto tiene que dar semillas. Si tú, hay el Espíritu Santo, sea que escudriñe, pero si tú consumes, es que no me gusta porque está muy seca la fruta que tiene semilla. Preocúpate porque estás sembrando en un mundo espiritual de las tinieblas. ¿Por qué? Porque la orden de nuestro Padre, la orden de nuestro amado Dios es: todo fruto tiene que dar semillas. Entonces, no voy a las semillas, hermanos, vamos a ir a la raíz. Entonces dice: bueno para comer también el árbol de la vida en medio del huerto y del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero había un árbol en medio del Edén, un árbol que no se podía comer. Entonces vemos que desde el Edén habla de árboles. Desde el principio nos está hablando de árboles, desde el principio. Entonces dice: pero había un árbol que estaba limitado para el hombre, y de ese árbol nosotros o el hombre no podía comer. Entonces hay un misterio en los árboles, hay un misterio en la vegetación, hay un misterio en lo espiritual en los árboles. ¿Por qué no le preguntamos a Dios? Vamos a Apocalipsis 22:2. Cuando les diga: mira, llévate este limón sin semilla, está barato. No me digan que no está barato la fruta que no tiene semilla. Está baratísimo. Imagínense que en dónde estamos sembrando, hermanos. Luego, por la flojerita de quitarles 2 semillas, pues nos llevamos 2 kilos. De cómo está bien barato. Da mucho fruto, pero no tiene semilla. ¿Qué te están dando de comer? ¿Qué te están dando? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene semilla? ¿Por qué? Fíjate, vámonos a todavía más dentro. ¿Por qué les permiten los hombres casarse con hombres y mujeres con mujeres? ¿Por qué? Porque no se van a multiplicar.
Porque va a haber una sequedad. Porque va a haber una sequedad. Porque ya después van a poder crear bebés como tú quieres, los ojos que tú quieras, lo quieres inteligente, lo quieres burro, como tú, obediente, rebelde, como tú quieras, te van a poder dar al bebé. Pero ¿qué crees? Que ahí va a empezar un mover espiritual ya en los tiempos finales. Entonces vamos a ver la cita Apocalipsis 22:2. En el cielo hay árboles, aquí en la tierra hay árboles. Vamos a ver en el cielo. Por favor, en el nombre de Jesús, puede dar la lectura quien tenga la cita. Yo sé que todos la tienen, pero quien quiera darle lectura. Amén. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ajá, entonces fíjate, en el cielo hay árboles, en la tierra hay árboles. Entonces en el cielo existen los árboles también. En el Edén había árboles y en la tierra también tenemos que tener árboles. Entonces si vemos que las funciones, ¿cuál es la función de un árbol? Dar vida. ¿Qué más? Sanar. ¿Qué más? Da sombra. Da alimento. Da oxígeno. Eso nos lo enseñan desde la primaria. Da oxígeno. Las hojas dan oxígeno. Ajá. Entonces, una de las funciones del árbol también es darnos sombra. Vienes fatigado y ves, díganme si no, hermanos. Hay veces que afuera hace un calor. Ahorita que ya están más construidas las casas, hay un calorón afuera, pero ustedes llegan donde hay árboles y no se siente fresco. No se siente fresco. Los árboles dan sombra. Entonces, ¿quién es el árbol que nos tiene que estar dando sombra? Jesucristo. Entonces dice, el árbol no es solo para producir alimento. Una de sus funciones de los árboles es también producirnos sombra. Entonces, a ver, ¿cuántos maridos hay aquí? A ver, levanten la mano. Levanten la mano, que tienen sus hogares. Ahora díganle, usted tiene que ser una sombra para su casa. Usted tiene que ser una sombra para su casa. Usted tiene que ser aquel que da de comer a su casa. Usted tiene que ser, su trabajo es darle sombra a su casa. Tu trabajo es darle sombra, es darle alimento, es darle oxígeno, es darle oxígeno a tu casa. Porque hay veces que llegas a la casa y lo último que quieres es estar en la casa. Es darle oxígeno, es darle vida. ¿Sí me entienden? Entonces, pero les dije, primero vamos por partes, vamos a la raíz. Vamos a la raíz. La raíz es el órgano de las plantas que crece generalmente en dirección inversa a los tallos. Se desarrolla en la tierra, absorbe de estos aquella materia necesaria para el crecimiento y su desarrollo. Entonces, raíz en el hebreo es shoreh. Es en el 8330, que quiere decir raíz, arraigo y radicación. Raíz, arraigo y radicación. Entonces, en una raíz el árbol se alimenta. En una raíz el árbol se fija. De la raíz el árbol se alimenta. ¿Quién es tu raíz? ¿Quién es tu raíz? Pregúntate a ti mismo, ¿quién es mi raíz? ¿Quién es mi raíz? ¿De qué me alimento? ¿De qué me alimento? Jesucristo es primogénito en toda creación. Si yo soy una raíz
tengo mi raíz bien fundamentada, me está alimentando Cristo. Pero si yo tengo una raíz en el cual puede venir cualquier viento y moverme, ¿quién es mi raíz? ¿En dónde está arraigada mi raíz? ¿En dónde está arraigada tu raíz? Entonces, dicen, en una raíz el árbol se alimenta, en una raíz el árbol se fija. ¿A quién se fija? Fíjate que cuando no hay tierra, cuando no hay mucha tierra, pero hay un lugar donde hay mucha piedra, ¿sabes qué pasa? Que el árbol tiene la capacidad de extraer, de tomar esa piedra, de tomar esa roca y arraigarse en esa roca y tomar los minerales, tomar todo lo que tiene esa roca. Entonces, pero dice Jesucristo es primogénito de toda creación. Él es la roca de la salvación. ¿Sí me entienden? Sí. Él es la roca inconmovible. Entonces, si mi raíz está en Jesucristo, voy a estar bien fijo. Voy a estar bien agarrado. No va a haber cosa que me mueva, tempestad que me mueva. ¿Por qué? Porque mi raíz está agarrado en la roca. ¿Sí me entienden? ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Entonces, cuando un árbol no tiene la raíz profunda o una buena raíz, puede venir cualquier viento, cualquier tempestad y arrancarla. Cualquier cosita, ¿y sabes qué? Moverte. ¿Sí me entienden? Cualquier cosita, si mi raíz no es Jesucristo, si mi raíz no está agarrada en Jesucristo, si mi raíz no está agarrada en la tierra que es Jesucristo, si mi raíz no está agarrada en la roca que es Jesucristo, cualquier cosita puede venir, cualquier tempestad puede venir y arrancarme. ¿Me entienden? Entonces vamos a ver Mateo 3:8. ¿Qué armas? Fíjate, vamos a ver un arma espiritual, donde yo puedo hacer un contrapeso a las tinieblas. ¿Cómo vamos? Somos una iglesia de guerra espiritual, ¿amén? Entonces vamos a ver el arma. Quien lo tenga puede darle lectura. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Sí. A ver, espérenme. Dice Déjalo que se lo coman, déjalo que se lo coman. Déjalo que se lo coman. 8, 10 hermanos. Bueno, vamos a leerlo del 8 al 10. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún entre estas piedras. Y ya también el hacha que de los árboles. Por tanto, otra vez hermanos el 10. 1, 2, 3. Fíjate, un arma espiritual, el hacha. El hacha. ¿Cómo yo puedo sacar lo que está arraigado en mí que no puedo soltar? Cosas espirituales, solo tú las sabes. Y Dios las sabe. Cosas espirituales que yo me quiero deshacer y nomás no puedo. Híjole, ¿cómo me gusta el chisme? Cosas espirituales que yo no sé cómo quitarlas. Híjole, cómo me gusta agarrar lo que no es mío. Híjole, cómo me gusta esto. Híjole, cómo me gustan tales cosas. Y sé que no están bien delante de Dios, pero lo traigo bien arraigado. ¿Sabes qué? Aquí te está dando un arma. Y dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz. ¿Cómo vamos a darle al enemigo?
¿Por qué? Porque el enemigo también quiere echar raíz en nosotros, pero no se lo permitamos en el nombre de Jesús. El hacha es un arma espiritual. Hay hachas voladoras, no me digan que no. ¿Sí han escudriñado las escrituras de las hachas voladoras? Y no te estoy hablando de Thor, porque luego su mente se fue en algo de Disney, en algo de Marvel, no. Hay una hacha voladora. ¿Sí saben o no saben? Bueno, su tarea va a ser investigar del hacha voladora. ¿Quién fue el que tuvo el hacha voladora? ¿Qué hizo volar el hacha? Yo sé que unos sí la saben, pero tienen la duda. Entonces dice, y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¡Ey! ¿No das buen fruto? ¿Qué árbol eres? ¿Qué fruto estás dando? Porque nos decía el pastor Rubén, ¿cómo nos lo recalcaba? Por sus frutos os conoceréis. Por sus frutos os conoceréis. Entonces, un árbol de higos no te puede dar limones. Por sus frutos los vas a conocer. Entonces, hay una promesa en la raíz, ya que aunque envejeciere la raíz, dice, vamos a ver en el nombre de Jesús, 14:7. Hay una promesa en la raíz. Job 14:7, perdón hermanos. Es que ando muy adelantado y de pronto digo, ya la tienen. Job 14:7, 7 y 8. ¿Pueden darle lectura, hermana Esperanza, por favor? Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Se soñarán aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo. Al percibir, dígame. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Fíjate que te está diciendo la palabra. Así pase lo que pase, así te deshagas, así te destruyas tú mismo, porque luego pensamos que es el enemigo, pero no. Luego, fíjate, dice Satanás, no es necesario que yo haga algo. Yo solo vengo y los tiento, todo lo demás lo hacen ellos. Entonces, así te deshagas, así, pero si tu raíz está bien fundamentada, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar Jesucristo? ¿Quién es el agua? En el 9, al percibir el agua, ¿qué va a pasar con tu raíz? Reverdecerá. Tu raíz va a reverdecer. Tu raíz tiene que reverdecer. Tienes un buen cimiento, tienes un buen conocimiento. Y tu raíz es Cristo. Y estás arraigado en Cristo. ¿Qué crees? Que pase lo que pase, tu raíz va a reverdecer. Así te corten, así te deshagan, así, mira. Hubo un tiempo, hace muchos años, que en esta iglesia solo éramos 4. Solo éramos 4. Y esta fue la palabra que le dio Dios a mi esposo. Así el árbol se ha cortado, pero queda la raíz. Y la raíz reverdece. Y la raíz, díganme, a ver hermanos, díganme si no, cuando estamos, ¿cuántos tienen jardincitos? Y quitan todo, cortan, y de pronto ya cuando ven ya otra vez el brote. O por ejemplo, cuando ustedes ven que están los del gobierno cortando los árboles, ¿por qué? Porque pues, son peligrosos, ya están muy altos, ya fueron a levantar la queja y todo. Entonces vienen y lo cortan. Pero si no lo saben cortar, ¿sabes lo que pasa? Que en el momento que ya lo cortaron, lo que va a suceder es que empieza a sacar otro brotecito. Otro brote. Y de ahí vuelve a nacer y vuelve a crecer.
Entonces nosotros tenemos que tener nuestra raíz fundamentada en Cristo. Vamos a ver Romanos 11, 17 al 18. ¿Me puede apoyar, hermana Fabiola, por favor? Romanos 11, 17, 18. ¿Quién es nuestra raíz? ¿En quién tenemos que estar? Fíjate, nosotros no teníamos el derecho de estar en el pueblo de Dios, pero por su misericordia y porque hubo un pueblo que lo desechó a él, a nosotros nos vinieron a injertar. Ven de lectura, hermanos. Hermana, por favor. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en un lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Sígale, hasta el 21. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Entonces nosotros somos injertados en ese árbol que viene siendo Cristo Jesús. Pero dice, no te jactes, o sea, no te sientas el no te sientas el que ya yo no merecía, no. Si fuiste injertado fue porque quitaron un poco del pueblo. Pero ¿sabes qué? Que no te enaltezcas. ¿Por qué? Porque al contrario, dice la palabra que nosotros pidamos la paz. ¿Por quién? Por su pueblo escogido. Por su pueblo escogido. Entonces, no nos tenemos que jactar, hermanos, sino que al contrario, pedir por ese pueblo, por el pueblo de Dios, por Israel. Entonces, vamos a ver Mateo 7:15. ¿Me puedes apoyar, Lalito, por favor? Mateo 7:15. Es cuando Juan. Mateo 7:15, por favor. Guardad de los pasos y tormentas que vienen a vosotros como si de ovejas, pero por ellos son lobos rapaces. Síguele. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así toda buena árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, primero inicia hablando del reino animal y después viene hablando del reino vegetal. Vamos a ver, dice Mateo 16. Mateo 7, 16. Perdón, hermanos, perdónenme. Ya llevo un ratito ahí estudiando, ya como que. Mateo 7, 16. Dice así: por sus frutos, ¿qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol que da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede un árbol malo dar frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué es? Es cortado y es echado al fuego. Entonces, fíjate, ¿por qué nosotros decimos, es que somos como árboles? ¿Hay alguna cita bíblica que sostenga que nosotros somos como árboles? Fíjate, si tú te haces un estudio, o si vemos el cuerpo humano, las venas son como raíces. Ve tus manos y dime si no tienes como raíces. Ve tus manos. Dime si no tienes como raíces. En el cerebro, si vemos el cerebro, tiene como raíces, hermanos. ¿Por qué se asemeja el hombre como un árbol? Vamos a ver Daniel 4, por favor. ¿Y me puedes apoyar, Gloria, por favor? Daniel 4. No se me duerman, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. No se me duerman, no permitan que
que venga el enemigo y les acaricie la oreja. No, hermanos. También 4, hermanos. 4:10. Es cuando Daniel cuando el rey Nabucodonosor tuvo el sueño. Y dale lectura, por favor. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Síguele. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en él las visiones en mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. De ahí hasta 14. Y Llamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje, dispersad sus frutos, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Para la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Hasta ahí. Dice la palabra de Dios que Daniel tuvo un sueño. No, Nabucodonosor tuvo un sueño y le habló a Daniel para que le interpretara el sueño. Luego nos dan de que contamos por todos lados nuestro sueño, pero no le preguntamos a Dios qué quiere decir este sueño. Entonces le damos la interpretación de modo a que no me dañe a mí, de modo a que me beneficie a mí, de modo a que, fíjate que soñé ciertas cosas y soñé que volaba. No, pues es que te va a llevar Dios a las alturas. No, es brujería. Es brujería. Hay un mover espiritual de brujería. Fíjate que soñé ciertas cosas. Tenemos que preguntarle a Dios, hermanos, tener cuidado de qué soñamos, pero ¿a quién contamos nuestros sueños? ¿A quién contamos? Aquí, si vemos Daniel, capítulos anteriores, vemos que a Daniel todavía se la dejaron más difícil. El rey Nabucodonosor le dijo: tuve un sueño, pero no me acuerdo. Sí recuerdan. Tuve un sueño, pero no recuerdo el sueño. Pero quiero que me digas mi sueño y quiero que me digas la interpretación del sueño. Eso le pasó a Daniel. Entonces Daniel tuvo dos. Una, decir el sueño que tuvo el rey, y otra, decir la interpretación conforme a lo que Dios decía. Entonces aquí dice que el rey Nabucodonosor soñó un árbol grande, 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 grande. Y resulta que llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Entonces Dios dijo: corten ese árbol. Corten ese árbol. Todas sus ramas, todo, corten ese árbol. ¿Por qué? Porque estaba hablando que Daniel era una potencia mundial. Daniel era, si has oído de que hizo la Torre de Babel. ¿Quién es? ¿Quién es? Nimrod. Ajá. Entonces él hizo una torre que también dice hasta dónde iba a llegar. Hasta el cielo. Entonces este Nabucodonosor tuvo el sueño que Dios le estaba enseñando que ella era una potencia mundial. ¿Y sabes qué? ¿Qué dijo Dios? Córtenlo. Córtenlo, y ¿sabes qué? Que termina siendo como una bestia. Si vemos en el 16 dice: su corazón de hombre se ha cambiado. ¿A qué? A corazón de bestia. Dice: y pasen sobre él 7 tiempos. Entonces te está hablando acerca de que hay veces, hermanos, que hay tanto poder que ya uno ya no tiene misericordia. Hay tanto poder, hermanos, que no me importa los que están abajo.
con que yo esté arriba. No me importa quién pise, pero yo tengo que estar arriba. ¿En dónde está nuestra raíz? Entonces, vamos a ver el 22, 4, Daniel 4, 22, solo el principio para que vean que hay fundamento en que los árboles venimos siendo nosotros. Daniel, ahí donde estábamos, 4, 22, ¿qué dice? Tú mismo eres, oh rey, que creciste y hiciste fuerte, por extensión tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora denle lectura al 21. Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que era alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas asesinaban las aves del cielo. Tú mismo eres. Daniel explicó, le dijo su sueño y le dijo a Daniel, en el sueño, tú mismo eres. Ese árbol grandote, frondoso, fuerte, poderoso, tú mismo eres. Pero ya viene la consecuencia. Pero ¿sabes qué? Que te van a cortar. Si no te humillas, te van a cortar, te van a quitar. Pero ¿sabes qué? Que su raíz no se tocó. Si nosotros investigamos en el 26, dice, en cuanto a la orden de dejar en tierra la cepa de tus raíces del mismo árbol, justifica que tu reino quedará ¿qué? Firme. Entonces, no nos espantemos, hermanos, de lo que está aconteciendo en este momento. ¿Por qué? Porque tiene que seguir. Tiene que seguir. En ese momento Nabucodonosor era una potencia mundial. Era el grande, era el poderoso, que se podía ver, dice que hasta los confines de la tierra. En este momento hay organizaciones mundiales que tienen que permanecer. Tienen que permanecer, pero ¿sabes quién tiene que hacerle contrapeso a ese orden? ¿De quién es la autoridad para quebrantar y para cortar otra vez? ¿De quién es? De nosotros. La autoridad es mía. Por eso les decía, sigan consumiendo frutos que no den semilla, sigan consumiendo frutitas, sandías, naranjas sin semilla, limón sin semilla, sandía sin semilla, uva sin semilla. Va a tener sequedad. Y solo los que tienen un poder mundial, van a poder tener acceso al alimento. Mientras nosotros no hagamos conciencia de que no tienes, fíjense, nosotros, mi esposo y yo sí vamos, ¿y tiene semilla? No tiene, no. Está muy barato, pero si no tiene semilla, ¿sabes qué? No es diseño de Dios. No es diseño de Dios. Y luego nosotros por la flojera, hermanos, por la flojera de no quitarle unas semillitas. Otra vez. Vamos a Daniel, ya leímos Daniel 4:26, Isaías 53. ¿Quién es la raíz en la que tenemos que estar fundamentados? Isaías, hermanos, nos dice todo. Isaías 53. Vamos. Hermana Janet, ¿me puede apoyar en el nombre de Jesús? Isaías 53, del 1 al 12. Por favor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Mirad cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra saca. No hay perecer en él y hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, que escondimos de el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas él herido fue por nuestras revelaciones,
molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros somos descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo y sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, verá vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho por sus conocimientos, los ayudará, mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, gobernará su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:1 habla de que Jesús es la raíz. Si Jesucristo es tu raíz, Él fue abatido. Dice, molido por quienes, por nuestras transgresiones, despreciado y desechado de entre los hombres. Vas a ser despreciado y vas a ser desechado. Ayer les decía, David fue despreciado, menospreciado y desechado. Era sombra profética de Jesucristo. Y Jesucristo vino y cumplió, despreciado y desechado de entre los hombres. Fue varón de dolores. Cuando digas, híjole, no puedo con esto, ¿sabes qué? Acuérdate que Jesucristo sufrió más. Fue varón de dolor. Imagínate la magnitud para que digan varón de dolores. Y luego a nosotros nos pasa algo y ya sentimos que nos desechamos, nos deshacemos. Nos pasó de lo peor. Nos hicieron de lo peor. Me dijeron de lo peor. Y dice la palabra, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó el que estás enfermo, él ya la llevó. Si tienes enfermedad es porque no crees que él ya te sanó, que él ya lo llevó. Consigo llevó las enfermedades, nuestras enfermedades, él se las llevó. Hay veces que somos achacosos, de todo nos quejamos, todo nos duele, todo nos duele. Llámese como se llame, sea emocional, sea natural en el cuerpo, todo nos duele. Pero no entendemos que Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores. Cuando digas, esto me duele, esto me dio mucho coraje, ¿sabes qué? Él ya la llevó. Jesucristo llevó nuestros dolores. Dice, nosotros le tuvimos por azotado, por nosotros fue azotado Él. Por mí, es más, ya no digas por mí, por mis maldades fue azotado Él. Para que yo no sufriera esos azotes que yo me merecía. Para que yo no sufriera esos azotes que yo merecía. Más herido por nuestras rebeliones, imagínate, más herido Él fue por nuestras rebeliones. Cuando
nos ponemos de rebeldes, Él ya sufrió esos dolores. Él ya fue lastimado por Él, por todo lo que nosotros hicimos. Por todo eso, mira, no creas que eres el señor Dolores, la señora Dolores, no. Jesucristo ya padeció todo eso. Dice, subirá el renuevo delante de Él como raíz en tierra seca. No hay perecer en Él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Entonces, mas herido fue Él por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Qué se muele? ¿Qué se muele? ¿Has visto cómo muelen en un molcajete? ¿Has visto cómo muelen en un molcajete? Dice la palabra de Dios que Él es como la cadena. Tenía que ser descortezado. Si alguien conoce el árbol de la canela, se descorteza y lo que se quita es únicamente la corteza.